Buenos días. La Universidad Autónoma de Yucatán, a través de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, edición limitada, comentada. Nos acompañan en la mesa el doctor Luis Felipe Guerrero Pipino, rector general de la Universidad de Guanajuato y coordinador de la obra; el doctor Benjamín Valdivia Magdaleno, coordinador de asesores de Rectoría General de la Universidad de Guanajuato; la doctora Elba Margarita Sánchez Rolón, coordinadora editorial de la Universidad de Guanajuato. Y agradecemos la presencia del rector de la Universidad Autónoma de Yucatán, doctor José de Jesús Williams. Cedo el micrófono a la doctora Elba Margarita Sánchez Rolón. Buenos días. Es un verdadero placer poder estar aquí con ustedes y un gusto. Además, muy contentos por el recibimiento tan amable, tan cálido, tan cercano de la FILEI, de la Universidad Autónoma de Yucatán, por sentirnos también un poquito aquí como en casa, y poder tener la oportunidad de comentarles también de las publicaciones que tenemos en la Universidad de Guanajuato, traer también un poquito de esa parte de Guanajuato aquí a Mérida. En esta ocasión, el libro que se presenta, como ya se dijo, es La Constitución Comentada, que es una edición, bueno, comentarán ya más específicamente quien coordina la edición, que es el doctor Luis Felipe Guerrero y el doctor Valdivia, y lo comentarán con mayor detalle, pero quiero adelantar que es una edición que compilan a muchísimos autores, muchas voces, muchos especialistas que están todos ellos contribuyendo a lo que es esta perspectiva, pues de un texto que cumplió 100 años apenas, y que por supuesto pues trae toda una historia que enlaza pues la práctica cotidiana de todos nosotros, ¿no? Finalmente es nuestra carta magna. En ese sentido pues es una publicación que además se enmarca en todo un esfuerzo editorial de la Universidad de Guanajuato por dar cuenta del trabajo académico que se realiza y por ver la labor editorial como ese vínculo y ese espacio a través del cual puede darse difusión y puede acercarse a otros más a ese trabajo que se realiza, tanto en actividades de divulgación como en actividades propiamente académicas y de investigación. Como ustedes pueden ver también en el pabellón que traemos, las publicaciones son de muy diversa índole, muestran la diversidad disciplinaria de la institución, muestran también el compromiso que hay con los autores de Guanajuato, con nuestra historia, con la cultura. Entonces tenemos libros de arte, libros de literatura, libros de investigación de diversas disciplinas, y también el fortalecimiento de ciertas, bueno, a través de ciertas estrategias que nos permiten vincular con otros entornos, como es el caso de convocar a tantos autores a una edición, y como es el caso también de la promoción de las coediciones con casas editoriales de reconocido prestigio, que nos permiten pues tener una mucho mejor distribución. Como sabemos, siempre el problema editorial, o uno de los grandes problemas editoriales, es la distribución. Entonces, estos espacios nos sirven a nosotros para poder acercar estos materiales. El esfuerzo de coedición nos sirve también para poder llegar a otros espacios, pero lo fundamental, como siempre, está en ese trabajo académico previo, que tiene que ver no solo con la fortaleza de una institución, sino con su capacidad de dialogar con sus pares académicos. Y creo que esa es una de las grandes fortalezas de un libro que, como decía, finalmente nos toca a todos, porque es la revisión, la lectura, la interpretación a la vista del paso del tiempo, a la vista de otras voces, a la vista de todo lo ocurrido, de un texto que es fundamental como es la Constitución Política de México. Voy a ceder entonces la palabra inicialmente al doctor Benjamín Valdivia, que nos comentará más sobre este texto. Sí, muchas gracias.
bienvenidos a esta mañana de domingo, muy refrescante aquí. Eso siempre se agradece. La constitución de un país es precisamente eso, lo que constituye al país, lo que lo hace ser desde un punto de vista formal. Y en ese caso la Constitución Política, como es el nombre oficial de los Estados Unidos mexicanos, lo que hace es crear un país, lo cual es muy extraño porque los países ya están allí y sin embargo la Constitución crea un país. Y en esa idea de un país que se crea se necesita pues tener la visión de qué es el país, cuál es el país que queremos. Y en ese sentido nuestros ancestros tuvieron una visión y después de 100 años, digamos, después del Internet, el país que somos ya no es solo este territorio, sino algo que se le debe a todo el mundo, algo que se debe a todo el planeta. Y entonces la Constitución se nos plantea 100 años después como un documento sobre el que hay que reflexionar, por un lado, para entender la visión que tuvieron quienes gestaron este proyecto, y luego para ver las modificaciones que a lo largo de 100 años ha habido, y luego plantearnos la circunstancia en la que nos encontramos. Para la Universidad de Guanajuato es de suma importancia haber desarrollado este proyecto porque cumple con una labor muy importante, que es ponerse en el centro específico de cómo se constituye el país, cómo se ha desarrollado, qué transformaciones se han desarrollado, y por lo tanto planteamos la pregunta de qué es lo que sigue para nuestra patria. Entonces este proyecto reúne 130, digo yo, aunque sean 129, como que el número cerrado es así más importante. Entonces 130 autores. Y cada uno de ellos aporta una diferente visión, de tal modo que los artículos van comentados uno por uno, con al menos un comentario, pero hay algunos que están con varios comentarios, con 5, 6, 7, 8 comentaristas, otros que son artículos muy extensos y que para cada uno de sus sectores jurídicos y políticos pues necesitaba un especialista en esa parte específica. La misma Constitución hace diferencias fundamentales. Por ejemplo, en el caso de la educación, pues da toda una visión específica para las universidades, de tal modo que no es nada más la educación en México, sino la educación y este apartado universitario específicamente. Antes no se hizo así, es decir, en 1917 no se hizo así, pues porque no había esa necesidad, no había las universidades que necesitaran ser consideradas en lo específico. Por poner un ejemplo entonces, los autores en ese sentido aportan desde su especialidad y resulta esta Constitución el mismo texto para todos los mexicanos, pero ya no la misma percepción una vez que vemos a un especialista deliberando sobre una de las partes en específico, y por lo tanto esta edición de la Constitución comentada se convierte en una pieza única. No es esa ley que estaba allí, sino que ahora es esa ley que se le vuelve a poner en circulación para que nos demos cuenta de que estaba allí, se ha modificado, la realidad pide otras modificaciones, y entonces tenemos un enfoque multidisciplinario con más de 100 puntos de vista muy acuciosos. Hay que pensar en ese sentido también los perfiles de los colaboradores, que son desde gobernadores en ejercicio, exgobernadores, magistrados, académicos, gente, por ejemplo, en lo que compete a la cultura, pues gente de la cultura, expertos en educación, expertos en derecho agrario, y así en cada una de las partes en las que se va moviendo esta Constitución comentada, pues nos deja la sensación de tener un diálogo acerca del país.
un diálogo también con la historia del país. Y en ese diálogo lo que buscamos es propiciar que se siga comentando el país y sobre todo que se siga viendo en su multiplicidad, que tengamos claro que tanto en su origen la Constitución mexicana como en su actualidad son construcciones colectivas que no se pueden reducir a la visión de un grupo, perdón, de un partido o de ninguna minoría y tampoco de ninguna mayoría. En ese sentido creo que ha cumplido muy bien esta edición en mostrarnos no solo el avance de la Constitución, sino su diversidad y su multiplicidad que corresponde a la del país. Si analizamos el texto original de 1917, la Constitución ya es otra, ya no tiene nada que ver, bueno, sí tiene que ver, sigue siendo esa Constitución, pero luego en la portada de la Constitución en 1917 dice que es una Constitución que reforma la anterior. No quiere decir vamos a borrar todo, sino vamos a reformar aquello. En ese punto de vista parece que desde que México es independiente ha tenido una sola Constitución para fines prácticos que se ha ido reformando. El 17 funda, en 1917 se funda, se constituye un Congreso, pero al final es como una trayectoria del país. A mí me gusta verlo así porque quiere decir que México sigue estando allí. Si cambian las leyes son para adaptarse a México y entonces tenemos un problema de convivencia, digamos. La ley se va adaptando, pero también por ser ley nos obliga a que nos adaptemos a lo que la ley dice. Y entonces la gente tiene que pensar de otro modo porque ya la ley es otra. En esta dialéctica entre que cambiamos y cambia la ley y por lo tanto hay que volver a cambiar para adaptarnos a la ley, en este conjunto de comentarios podemos encontrar las rutas o posibles caminos hacia dónde ir en esta mutua transformación entre la población y la legislación. Hay que mencionar también una cosa que la doctora Elba señalaba, que es la participación de diversas instituciones. En este caso, en la edición participa la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el editor Manuel Grañén Porrúa es el que se ocupó de hacer este bonito trabajo editorial con la calidad que lo distingue, y entonces tuvimos como lo mejor de todo: una universidad con toda su investigación múltiple, con todos sus contactos, un enfoque académico sobre la Constitución, un sustento desde los derechos humanos, que es lo fundamental en todas las leyes en nuestro tiempo, y un editor de muy alta calidad en las artes gráficas. Quiero comentarles también que en este paso editorial no solamente se creó el libro, sino que la presentación que se hizo en Guanajuato, la presentación original, el lanzamiento del libro, contó con un video en el que teníamos las voces de los legisladores guanajuatenses en el Congreso Federal, los senadores actuales de Guanajuato, de los diferentes partidos, y ellos allí iban dando pues, ciertos detalles que les parecían importantes en el entorno de la Constitución. Muchos de ellos les tocó participar en importantes reformas como la reforma política de los años 70, por ejemplo. Hay gran cantidad de testimonios, digamos, así de que este libro va acompañado y se puede ver desde la página oficial de la Universidad de Guanajuato, se puede ver este conjunto de testimonios en línea, y tenemos todavía otras cosas que seguirán a este libro, como será pues ir encontrando su lugar en los diferentes espacios académicos, docentes, investigación de estudiantes. Así que es un material con múltiples aplicaciones que me parece es sumamente relevante para esto. Bueno, este conjunto, este preámbulo, digamos, del libro no nos exime de poder encontrarnos directamente con el libro. Sucede que la Constitución, por su propio carácter, no es un libro de lectura, sino un libro de consulta. Es decir, la Constitución es un referente y estos comentarios son para que cada uno vea lo que le interesa en el área
específica en la que quiera uno enterarse o dialogar con los diferentes autores. Esto me parece que es muy importante señalarlo, porque de pronto algún profesor dijo, bueno, pues lean estos 2 tomos de la Constitución. No, creo que no se trata de poner a los estudiantes a leer a nadie obligarlo a que tenga que ver la Constitución de lado a lado. Primero porque, como digo, es un referente, y segundo porque es inconveniente ocuparse de una lectura continua. Es como decir, aquí está la enciclopedia, pónganse a leerla. En ese sentido, la edición que presentamos pues tiene un carácter enciclopédico. Se trata de algo muy completo, de algo muy complejo, pero que está disponible para los sectores y las partes en los que cada uno quiera incursionar. Una vez dicho esto, creo que corresponde ahora darle la voz al rector general de la Universidad de Guanajuato, que es el coordinador de la obra, pues para que nos pueda compartir cuál ha sido la visión de este proyecto, y él, como experto en el tema jurídico, pues que nos comentara también algunos contenidos específicos. Dejamos al rector general, doctor Luis Felipe Guerrero. Buenos días, muchas gracias por asistir, muchas gracias, señor rector, gracias por acompañarnos. Yo quisiera primero referir que este acto de presentación de este libro, antes de tener un contenido eminentemente académico, yo creo que tiene un contenido amistoso este acto. Mucho se dice que los amigos se refleja la amistad en la enfermedad y en las presentaciones de los libros. Entonces, imagínense ustedes que estén aquí un domingo por la mañana. Hombre, esa sí es amistad, esa sí es amistad. Muchas gracias por acompañarnos. Y quisiera compartirles un poco, aunado lo que ya dijo la doctora Elba y el doctor Valdivia, lo que prevalece en la idea de esta edición. Y también, si me permiten, algunos comentarios. Obviamente no voy a hacer comentarios de los comentarios que hicieron 129 personas, más bien en correspondencia a su solidaridad y amistad de estar aquí, seremos breves. Y les compartiré algunas ideas que prevalecen en esta edición. En el marco del centenario de la Constitución, como ustedes saben, diferentes instituciones nos dimos a la tarea de organizar una diversidad de eventos académicos, porque bien merecía la pena en el año 2017 que conmemoráramos esos 100 años de la Constitución. Y precisamente en ese sentido nosotros nos dimos a la tarea de realizar una serie de eventos y de proyectos académicos. Iniciamos el 24 de febrero del año 2017 anunciando qué actividades realizaríamos, y una de ellas, por ejemplo, ese día comenzamos con la presentación de una obra colectiva de estudiantes de posgrado sobre el texto constitucional, y ahí planeamos diferentes actividades. Y como a las 2 semanas, ya al momento de aterrizar con el equipo de cómo haríamos las actividades, habíamos anticipado que haríamos un congreso y que publicaríamos las memorias en torno a ese congreso. Y al momento de estar dialogando dijimos, a ver, pero ¿cuál es nuestra idea? ¿Qué pretendemos? Hacer una edición que contenga diversos temas, como que es lo mismo otra vez, ¿no? Y de esos quién sabe cuántos va a haber en el país en este año. Y entonces dijimos, ¿por qué no hacemos un trabajo un poco más constructivo, un trabajo más aterrizado, que permita o que tenga diferentes finalidades? Y yo diría que tiene 2 finalidades lo que hicimos, con la idea de hacer una constitución comentada. Debo decir que de inicio se nos hizo fácil, como todo gran proyecto. Uno comienza con una gran ilusión, con esa gran energía, pensando que incluso decíamos, esto lo tenemos listo en mayo. Ingenuos, ¿no? En mayo.
y con unos 30 comentaristas que tengamos, fácil sacamos los textos. Y en mayo nos dimos cuenta que nos faltaban 100, porque no era suficiente, y que teníamos que ser muy precisos en torno a los perfiles que necesitábamos para que se hicieran los comentarios correspondientes. Y fue así como iniciamos esta aventura. Vamos a hacerlo, vamos a emitir una convocatoria, vamos a hacer invitaciones, pensando en que fuera un formato lo suficientemente didáctico, práctico para su lectura. Ustedes van a poder apreciar, en primer lugar, que hacemos un corte, que es hasta la reforma, hasta las reformas que hubiesen existido el 24 de febrero del año anterior, porque no sabíamos qué iba a pasar después, cuántas reformas iba a haber, y sobre esas ya no nos íbamos a meter. Por otro lado, establecimos márgenes en torno al volumen de los comentarios. No es un manual, no es un tratado, son comentarios que tiene un diseño en el cual está el texto, luego viene el comentario correspondiente, las fuentes que se consultan por si el lector a su vez quiere profundizar, puede acudir a las fuentes consultadas por el autor. Pedimos que fuera un lenguaje lo más accesible posible a todos los lectores, a todos. También dijimos que esto no es propiedad, la Constitución no es propiedad de una disciplina, es abierta a todas las disciplinas. Por eso, si ahorita me preguntaran cuántas disciplinas están aquí, a lo mejor ni siquiera alcanzaría a describir: economistas, politólogos, filósofos, educadores, abogados, administradores, expertos en cultura, periodistas, una profesora francesa, en fin, hay de todo. Quisiera compartirles cuáles son las dos principales finalidades de esta obra. Tiene dos, una muy profunda y una, digamos, más palpable. Comienzo por la más palpable: fomentar la cultura de la legalidad en nuestro país. Y cuando digo fomentar la cultura de la legalidad, no me estoy refiriendo a que todos seamos abogados, imagínense qué pereza, será terrible esto, ya somos demasiados. Me estoy refiriendo a que construyamos una mejor ciudadanía en cuanto a la información mínima que debamos tener de lo que es el texto jurídico, político, ideológico e histórico principal de un país. Eso es nada más, así de sencillo. Y tiene una finalidad más profunda, esa es más complicada, y si se me permite lo explico muy brevemente. La idea que prevalece en este texto es incidir en el fortalecimiento de la dogmática jurídica, constitucional. Y aquí quisiera hacer una muy breve explicación. Quienes en este recinto no son abogados, no tienen estudios de derecho, sé que mi palabra o la expresión que estoy diciendo puede resultar fuerte. Fortalecer la dogmática. ¿Qué está diciendo no? Retroceso a no sé qué siglo. Permítanme explicar qué es esto. Suele causar ruido cuando los juristas, los abogados, los estudiosos o aficionados de derecho, lo que seamos, hablamos de la expresión dogmática. Bueno, lo primero que nos viene a la mente es hablar de algo cerrado, ¿cierto? Dogmático, lo decimos siempre, es alguien cerrado, tuso. Así pienso y no puedo pensar de otra manera. Bien, para efectos de la construcción del derecho, dogmática es todo lo contrario. Es todo lo contrario a lo cerrado, a lo obtuso, a la no apertura a nuevas aportaciones. ¿Por qué? ¿Por qué es dogmática? Porque nuestra disciplina, su evolución del derecho, la evolución del derecho como ciencia jurídica, asume un punto de referencia que el jurista, el intérprete o el científico del derecho, si se me permite esa expresión, hay algo que no puede cambiar, que es el texto jurídico. Eso no lo hacemos nosotros, eso no lo hace el intérprete, el texto no lo hace el científico del derecho, ese ya está. Es decir, yo no puedo asumir un artículo y leer el artículo 2 y digo, como que no me gusta vamos a cambiarlo, ¿no? ¿Qué les parece si aquí lo construimos de otra manera? Eso no se puede en un Estado democrático. El artículo 2 así está, y el intérprete no lo puede cambiar. Pero ¿qué es lo que sí podemos hacer? Lo asumimos como objeto de estudio, lo interpretamos con todas las diferentes técnicas de interpretación, lo sistematizamos, lo integramos, lo construimos, lo reconstruimos para
posibilitar su aplicación, porque el legislador tiene la primera palabra, pero no la última, ¿eh? Y entonces esto posibilita que la aplicación del texto sea lo más favorable posible. Y la última etapa de la dogmática es la crítica al texto y proponer su modificación o su eliminación correspondiente. Por eso es dogmática, porque no podemos cambiar el objeto de estudio, pero sí podemos incidir en su transformación. Y entonces la idea que prevalece en la Constitución es también coadyuvar en la dogmática. ¿Para qué? Pues para que no nos quedemos solo con el texto constitucional. El artículo tal dice esto, y así dice, y así se debe aplicar tal cual, textualmente. No, pues si es así, no tendría ningún sentido el estudio del derecho. Cerremos las escuelas y facultades de derecho. Si nada más es leer y aplicar el texto, pues no se requiere ni hacer licenciatura, ni posgrado, mucho menos, no tiene ningún sentido, no. Esto es mucho más complicado. Y en la interpretación del texto, en la sistematización y en su aplicación, requerimos diferentes voces disciplinares. Por ejemplo, ¿quién dice que hablar de consolidación del sistema político en México es exclusivo del abogado, del jurista? Los juristas interpretamos, construimos, pero necesitamos la masa crítica sobre ese tema. Para hablar sobre el reparto agrario, para hablar sobre la reforma energética, para hablar sobre la planeación del desarrollo en México. Eso es lo que prevalece en nuestra Constitución. Y entonces, esa es la idea que tuvimos al hacer esta edición comentada. Y partimos también de diferentes elementos. Por un lado, en nuestra cultura jurídica hay diferentes principios que rigen nuestro modelo constitucional. Ya lo sabemos. Primero, hablamos de una construcción en la que la base principal es la Constitución. ¿Qué es esto? Que nosotros podemos modificar lo que queramos en el país. Sí, solo sí, no vaya más allá de la Constitución. Y si va más allá es para que tenga una mayor ampliación en el ámbito de los derechos humanos. Esa es, así de claro. Hagan lo que quieran con la Constitución, reforman lo que quieran. Perdón, hagan lo que quieran con la legislación, reformen lo que quieran, siempre y cuando no vaya más allá de la Constitución. Y si la rebasan, sea para ampliar derechos humanos. Esa es la base. Así. Ahora bien, ¿qué sucede con nuestra Constitución? ¿Cuál es el estado actual de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos? Como toda Constitución, y aquí ya lo dijo la doctora Elba y muy bien lo precisó el doctor Valdivia, marca el rumbo de un país, tiene un contenido ideológico diverso, pero también hay que decirlo en torno a nuestra Constitución. Hay diferentes características. Primero, su origen. Esta Constitución no borró de un plumazo su antecesora, del 57, 1857. Asume ciertos principios de esa Constitución y da un paso muy importante, porque esta Constitución surge de un movimiento importante, de un movimiento revolucionario muy importante, que fundamentalmente planteaba dos cosas. Uno, cerrar las brechas de desigualdad y de injusticia social que había en el país. Dos, el abuso del ejercicio del poder. Fundamentalmente era eso. Y esto trajo como consecuencia que nuestra Constitución sea de las primeras, si no es que la primera Constitución del mundo que en efecto planteó un modelo de Estado democrático y social. Esta, antes que otras constituciones del mundo. Hay constituciones que luego fueron planteando un modelo social, pero con muchos años después, ejemplo la de España, 1978, incluso la alemana de Weimar, 1919. Esta es de las primeras constituciones, la primera, si mal no estoy, que plantea un modelo de Estado social. Esa es una característica muy importante de nuestra Constitución. Ahora, no obstante ello, hay que también reconocer lo siguiente. Nuestra Constitución tiene, digamos, un modelo flexible. ¿Qué es esto? Que nuestra Constitución, no obstante que es la base de toda la pirámide de la construcción jurídica, y sobre ella no puede haber más, hay que decir algo también. Nuestra Constitución tiene un modelo flexible en cuanto a que sí se puede reformar. No es que se diga, esta es la Constitución del 17, así pensó el legislador del 17 y este es el modelo de país que se debe seguir en lo sucesivo ya que emanamos de una revolución
que nos dejó en situaciones muy difíciles al país, y entonces aquí está la Constitución y en adelante todo se construye a partir de ese estado de cosas. No es así. Nuestra Constitución tiene un modelo que permite su reforma. Su reforma. Y entonces, esta Constitución, la nuestra, es de las más reformadas del mundo. Primero es de las más extensas y luego es de las más reformadas en el mundo. Voy a dar algunos datos. La Constitución del 17 tiene 136 artículos. Bueno, de su promulgación a la fecha, cuando se hizo la edición comentada, ya casi nos acercamos a las 700 reformas. Ojo, son 136 artículos, pero casi nos aproximamos a las 700 reformas. Muy pocos de esos artículos permanecen iguales. De 136, 114 han sido reformados de manera sustancial. Hay un estudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM que salió en el año de 2015, perdón, y hace un análisis de 1964 a 2015, en ese lapso. Y la Constitución pasó de 27,000 a 66,000 palabras. Y de ese modo, el 80% de los artículos constitucionales han sido modificados, un promedio de 5 veces cada uno. Es el promedio. Y el promedio es que cada 2 meses se produce un nuevo decreto que modifica o adiciona su texto. No ha existido un presidente que no haya ejercido su facultad para enviar iniciativas de reformas a la Constitución. No ha existido uno solo y que ha logrado su cometido. Por ejemplo, en el gobierno de Felipe Calderón logró colocar 110 modificaciones. Entonces, esto también refleja cómo nuestro país, desde su texto constitucional, sí, en efecto, tenemos un basamento jurídico, político, ideológico, pero también, hay que decirlo con todo respeto, en ocasiones ha propiciado esta inestabilidad. ¿En cuántas ocasiones no escuchan ustedes que los políticos hablan de una reforma, y después critican esa reforma? Entonces hablan de reformar la reforma, y así sucesivamente. ¿Cuánto no se dijo, por ejemplo, en el año 2008, que en México estábamos a la vanguardia con el nuevo sistema de justicia penal? No sé si ustedes lo escucharon. Estamos a la vanguardia, ahora sí, están, hombre, mero arriba de todos. Y yo veía espectaculares que decían, ahora sí reconocemos el principio de presunción de inocencia en nuestro país, así casi como cuando venden un producto. Yo decía, lo decíamos en aquel tiempo, mi área está en el derecho penal, decíamos, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado, porque si ya elegimos este modelo, es porque lo vamos a aplicar en serio, ¿eh? Yo me acuerdo que decía eso a mis alumnos. Hay que ser cautos, prudentes y medir todos los alcances. Bueno, ahora, ¿cuál es el discurso? Es al revés. Es que este sistema nos inhibe la aplicación del sistema de justicia. Están los delincuentes en la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué queremos? Y así sucesivamente. Esta situación, hay que reconocer, no favorece la consolidación del Estado de Derecho mexicano. No incide en su favorecimiento. Lo que necesitamos entonces es el fortalecimiento del marco ideológico, jurídico, político de nuestra Constitución. Cuando escuchamos a los políticos tomar protesta, dicen cumplir y hacer cumplir la Constitución, ¿cuál? ¿La del 17 o esta con todas sus reformas? Esa es, por eso, la trascendencia de nuestra pretensión al elaborar este texto. La trascendencia en cuanto, por un lado, difundir la cultura de la legalidad. Y que esta cultura de la legalidad prevalezca primero en no precipitarnos y que no ante cualquier problema social inmediatamente nos vayamos por la vía fácil de reformar la Constitución. Hay una parte muy importante en la Constitución que sería muy interesante como objeto de estudio. Yo ahora que ya no sea rector y tenga más tiempo, espero hacerlo. Ahorita no hay tiempo de nada más que hacer esto, nada más. Pero miren, por ejemplo, ¿cuántas veces se ha reformado la Constitución y cuándo se ha cumplido con sus transitorios?
Me refiero a hacer las leyes secundarias que posibiliten su aplicación. En muchas ocasiones se reforma el texto y se dice, hágase la ley secundaria para que se aplique el texto. ¿Y saben qué pasa? Nunca se hace. ¿Eso en qué quedó? En letra muerta. Quedó en letra muerta. Y hay otra situación que prevalece en nuestro país. Se dice, hágase esta reforma en el país, porque ya se reformó la Constitución. Entonces, estados hagan sus reformas legales para que se amolden a la Constitución, y los estados lo comienzan a hacer, y la federación no. La federación no lo hace. La federación siempre va muy rezagada en torno a lo que hacen los estados. ¿Esto qué propicia? Que se colapsen los sistemas. Ejemplo, el sistema de justicia penal se reforma, nuevo marco constitucional en el sistema de justicia penal. Estados hagan sus reformas legales. Entonces algunos estados comienzan a hacer sus reformas legales, caso de Guanajuato, y hacen su reforma. Y entonces tienen su reforma y resulta que tienen en un juzgado dos tipos de asuntos, los anteriores y los nuevos que son con su reforma. ¿Me explico? Y apenas comienza a haber estabilidad cuando la federación dice, ahora hay un código nacional de aplicación para todos. Entonces lo que hicieron, no. Ahora esto se aplica en todos los estados. Y entonces en un mismo juzgado hay tres tipos de asuntos. Los anteriores a 2008, los que se hicieron con la ley del estado y los que se aplican con la ley nacional. ¿Qué propicia? Confusión, caos, malos entendidos, lo que ustedes imaginen. Ese es un problema grave que, insisto, incide en la cultura de la legalidad. ¿En cuántas ocasiones no decimos? Y eso desde mi punto de vista está mal como sociedad, con todo respeto. A ver, esta legislatura, ¿cuántas reformas ha hecho? Tantas. No, si hizo menos que la anterior, no sirve. No, en muchas ocasiones es al revés. Por favor, no reforme, tranquilo. Hagan política en hagan política en otras cosas, no en la Constitución. Vamos a consolidar nuestro Estado de Derecho. Este es un problema importante de nuestro país. Por eso yo decía que nuestra finalidad es, por un lado, cultura de la legalidad. Por otra, hacer dogmática jurídica. Incidir en el favorecimiento del texto constitucional, no solo como un listado de preceptos, sino como un modelo de país que nos orienta en torno a un régimen democrático constitucional de derecho. Esa es la máxima aspiración que tenemos. Ustedes pueden ver en los comentarios cómo ha venido cambiando el país, cómo se ha venido transformando, cómo aquella aspiración original del reparto agrario se refleja en la evolución del artículo 27, cómo el Estado laico mexicano ha tenido modificaciones, cómo ese gran reclamo de México en torno a grupos y sectores desfavorecidos, en efecto se reformó con el reconocimiento de comunidades indígenas, pero falta mucho camino, muchísimo. Cómo el derecho de las mujeres ha venido reconociendo de manera favorable en la Constitución, pero no es suficiente. El día 8 de marzo, en un evento, yo les comentaba a algunos estudiantes, ustedes que tienen como 20 años, 21 años, pueden votar y ya van a votar. Pero mamás de nosotros, cuando tenían su edad, no tenían derecho a votar. Van ustedes a ver cómo la evolución, por ejemplo, que surge de esa necesidad de la no reelección, la transformación de la sociedad ahora nos ha llevado a otra realidad. Sí reelección en algunos supuestos. Entonces vemos toda una evolución del país, o todo un recorrido del país a través del texto constitucional. Concluyo. Hay, de todo el análisis que se hace por mis compañeras, por mis compañeros en el texto, yo creo que hay dos grandes temas que prevalecen en todo ello. Por un lado, la necesidad de que la Constitución refleje su esencia, la necesidad de que rescate su inspiración original en la construcción de una sociedad, de un Estado democrático, con todo lo que ello implica. Por otra parte, que nos quede claro que no basta el anunciar aspiraciones en la Constitución para que eso suceda en un país. Eso es muy común. Ejemplo, es que no tenemos viviendas dignas en México. Hagamos una reforma.
todo ciudadano mexicano tendrá derecho a una vivienda digna. Ay, sí, ¿y ya al día siguiente la vamos a tener? Tenemos problemas de agua. Pongamos un precepto, toda persona en México tendrá derecho a un agua suficiente y todo, una serie de cosas. Eso sucede, o sea, no usemos de ese tipo de preceptos. Mejor propiciemos las condiciones no solo en el marco legal, sino en el favorecimiento de políticas públicas y de una nueva cultura de apreciar cómo la Constitución establece un rumbo, pero solamente lo establece. Y otro gran tema, y con esto culmino, creo que precisamente ahora nuestra Constitución se pone a prueba. ¿Por qué se pone a prueba? Porque cuando hablamos de renovación del poder público y cuando alguien que aspira a ocupar una posición desde los diferentes ámbitos de la vida pública podrá decir que hay una situación en el país y se aspira a otra, sí, pero no hay que perder de vista que tenemos una Constitución. Eso no hay que perder de vista. Y que más, o además de su parte jurídica, está todo un basamento histórico e ideológico de nuestro país. Y que bien nos haría ahora la renovación de un gran pacto social en el que asumiéramos con una gran madurez política y ciudadana lo que se refleja en nuestra Constitución y que va más allá de un partido, de una coyuntura, de una alianza, desalianza, encuentros o desencuentros, y que el país es mucho más que ese tipo de coyunturas políticas. Bueno, al menos esa es mi ilusión. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, tenemos espacio para algún comentario, pregunta, intervención. Luego de todos los comentarios que hicieron estos investigadores hacia cada uno de los artículos de la Constitución, me preguntaba qué tan distante está la Constitución actual en comparación con la realidad. Si la Constitución crea realmente una forma de vida en nuestro país, si la Constitución crea un país, como lo decía el doctor Valdivia, ¿qué tan distante está esta Constitución y qué tan, o en qué materias tenemos más rezagos en términos de lo que da este documento magno y lo que sucede en la realidad en México? Bueno, desde luego es una pregunta muy profunda. ¿Hasta qué punto la Constitución establece, nos da una idea de la realidad en México? Considero que de manera aspiracional un alto porcentaje de la Constitución nos plantea muy bien el rumbo de México, diríamos bien, el rumbo del país. Pero también por otro lado, la Constitución nos plantea una diversidad de pendientes que tenemos como país. Y yo diría que eso, en estricto sentido, no nos representaría nuestra mayor angustia o preocupación. Creo que donde debemos poner más énfasis es en todo aquello que está pendiente para poder tener las bases de la aplicación de la Constitución. Nada más, por lo pronto. Tener las bases, me explico. El régimen nuevo que se ha implementado en 2015 para acá del sistema anticorrupción está en la Constitución, pero hay que decirlo, hay rezago importante en esa materia. Entonces lo que necesitamos es primero fortalecer lo que ya está en nuestra Constitución, lo que ya nos plantea la Constitución. Y además, algo que a mí sí ya por mi disciplina me preocupa más, es que hablamos de la supremacía constitucional. Sin embargo, yo hablaba de la dogmática constitucional en este caso. ¿Y a qué me refiero con ello? Que tenemos problemas de inconsistencia interna en la Constitución. Eso hay que decirlo muy claramente. Ejemplo, de todas estas reformas que ha habido,
una de las reformas más trascendentes que ha habido en la Constitución. Si me preguntaran cuál es la más trascendente, desde mi punto de vista, es la de 2011, el artículo 1 constitucional, es una reforma en materia de derechos humanos, que en otras palabras plantea esto que ya decía yo de inicio, que después de la Constitución nada, sí, solo sí, vaya, o siempre y cuando posibilite la mayor aplicación de los derechos humanos, ahí sí es posible. Pero por otro lado, esa reforma al artículo 1 nos plantea la necesidad de que se aplique ante una contradicción o duda, por de alguna manera, en la aplicación, una contradicción de normas, que se aplique el texto constitucional o los tratados internacionales que México tenga, que insisto, amplíen la esfera de los derechos humanos. Ese es un gran tema. Entonces, ¿cuál es la situación que prevalece? Que, por un lado, esto requiere de mayor trabajo dogmático, porque al momento de hacer esa construcción de los tratados en relación con el texto constitucional, hay que ver si sí o si no, y en qué casos y cómo ampliar los derechos humanos, y no caigamos en la paradoja de violar derechos humanos bajo una inspiración de sustentar derechos humanos. Esto suele suceder. Y otro problema, cuando tenemos consistencias internas y donde el texto constitucional no nos da para más, no hay forma. Ejemplo, en nuestra Constitución se establece muy claramente el principio de presunción de inocencia. Esto es muy sencillo de entender. ¿Qué es esto? Bueno, pues que una persona no es culpable hasta que se demuestre lo contrario, ¿cierto? Es eso, pues, así dicho en términos lisos y llanos. Sin embargo, nuestra Constitución establece dos sistemas. Uno, un régimen para todas las personas, y establece un régimen de excepciones, donde dice, estos derechos humanos no aplican para la delincuencia organizada, para ellos no. ¿Así? Ahí no aplica. Entonces, el principio de presunción de inocencia opera para todas las personas, para ellos no aplican. Ejemplo, una figura que seguramente ustedes escuchan mucho en los medios de comunicación, el arraigo. ¿Qué es el arraigo? El arraigo significa que a una persona se le puede detener para desarrollar la investigación correspondiente en torno a un hecho probablemente delictivo. Eso es el arraigo. Por donde quiera que le busquemos, el arraigo no es compatible con el principio de presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque a esta persona ya se le está deteniendo, ya se le está privando de su libertad. Y esto no es compatible con el principio de presunción de inocencia, por más que le busquemos, no hay forma. Y quien dice, no, bueno, pero es que, a ver, no está en una cárcel, puede estar en un lugar diferente. Bueno, pero eso es privación de libertad, aunque la jaula sea de oro, ¿no? Eso es privación de libertad. Así. ¿Y entonces qué hacemos? Bueno, entonces ¿qué hacemos? Tomemos postura, entonces. ¿Qué queremos para el país? ¿Un régimen de excepción? Bueno, entonces hay que ser claros. Y decir que en México tenemos dos modelos, uno para todos y otro para otras personas. Para ellos no aplica. Pero esto no es cualquier cosa. Esto nos lleva a discusiones y esquemas de contradicción muy importantes. Porque entonces, ¿qué aplicamos? ¿Lo que está en el texto constitucional o nuestro tratado internacional que establece que nada, no puede haber dos tipos de ciudadanos? Es igual. Porque si no, entonces también hablamos de una desigualdad. Qué complicado, ¿no? Por eso es más fácil escribir textos que aplicar la Constitución. Muchas gracias. ¿Existe alguna otra intervención, comentario? Bueno, si no es así, lo que me resta es agradecer a todos ustedes su presencia hoy con nosotros, agradecer una vez más a la Universidad Autónoma de Yucatán, al doctor Williams que nos acompaña, a nuestro rector, el doctor Luis Felipe Guerrero, su presencia aquí con nosotros, acompañarnos también en el pabellón de Guanajuato. Y muchas gracias a todos, los invitamos al resto de las actividades, tanto de Filey como la presencia de Guanajuato aquí.